Voy a pedirle que me acompañe en oración. Vamos a dejar a un lado nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Quiero pedirte que centres tus pensamientos, tu alma, tu corazón en Dios. Vamos a abrir nuestro corazón a Él. Vamos a despojarnos de paradigmas, vamos a despojarnos de pensamientos que puedan alejarnos de la palabra de Dios. Siempre les menciono el ejemplo de Marta y María. Marta llena de afanes, mientras María se sentaba a escuchar la palabra del Señor. Y el Señor dijo, ella ha escogido la mejor parte. Amén. ¿Cuántos están dispuestos aquí a escoger la mejor parte? Como María, a sentarse a escuchar las palabras de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, yo te presento este tiempo que tú nos has regalado. Te doy gracias por este lugar, Señor, cómodo, bueno, que tú nos has permitido tener para sentarnos como se sentaba María a escuchar tu palabra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido por mí, Señor. Quiero ser un instrumento tuyo. Quiero que a mí también me hables. Quiero que a mí también me edifiques. Ahí donde tú estás, hermano, abre tu corazón. Dile, Señor, yo te abro mi corazón. Señor, yo te pido que llenes mi vida. Oh, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, sé llenando con tu presencia, sé llenando con tu poder, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, paséate en medio de nosotros. Espíritu Santo, toca cada vida, Señor. Aún, Señor, los más endurecidos, Señor. Te pido que tu palabra llene, tu palabra toque, tu palabra penetre como espada de dos filos en cada corazón, Señor. Oh Jesús, paséate entre nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que ninguno de los que estamos aquí se quede sin percibir tu presencia, porque tú te manifiestas donde están dos o tres reunidos, porque tú ya llegaste aquí, Señor. Te pido por cada uno de los que han venido a este lugar, Señor. Tu palabra dice que nuestro cuerpo es templo. Y hoy te pido, Señor, llena tus templos. Llena cada una de nuestras vidas. Espíritu de Dios, derrámate. Espíritu de Dios, toca. Espíritu de Dios, ministra. Espíritu de Dios, rompe toda dureza. Espíritu de Dios, llévate, Señor, toda amargura, todo dolor. En el nombre de Jesús, llévate todo prejuicio, llévate todo paradigma, llévate todo aquello que nos impida acercarnos a ti, Señor. Llévate toda distracción en el nombre de Jesús. Todo lo que nos aleje, todo lo que nos aparte de lo que tú quieres decirnos, Señor. No queremos que como Marta, por estar preocupados por tantas cosas, nos perdamos lo que tú nos quieres hablar. Queremos sentarnos como aquella mujer María, Señor, que podía escuchar tu voz, que podía escuchar tu palabra, que escogió la mejor parte, Señor. Háblanos, Señor. Primeramente a mí, háblame, Señor, y a cada uno de los que estamos en este lugar. Hemos venido a escucharte, hemos venido a recibir de ti, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Centro Bíblico dice: gloria a Dios por ese aplauso. Sabemos que usted no le aplaude al predicador, usted le aplaude al Señor, ¿cierto que sí? Quiero compartirles un mensaje que el Señor puso en mi corazón en estos días, en medio de una situación difícil que nos tocó vivir a mi esposa y a mí. Y yo le titulé el mensaje de esta manera: a pesar de todo,
permanezco, dependo y confío. Le voy a pedir que usted repita el título del mensaje. A pesar de todo, permanezco, dependo y confío. 3 cositas. Le comentaba que el mensaje nace en estas 2 últimas semanas que el Señor nos permitió pasar por dificultades. El Señor nos hizo, como dice la palabra, pasar por el valle de sombra de muerte. Junto con mi esposa en estos días tuvimos que enfrentar situaciones duras, situaciones dolorosas, situaciones que incluso a veces llegan a ser intimidantes, que nos asustan. El enemigo trata de meter miedo. Y entendimos que son pruebas que tenemos que pasar en algunos momentos. Y ante las pruebas, las personas reaccionan de maneras muy diferentes. Hay algunos que se pegan más a Dios. En el momento de la prueba, se agarran más de Dios, se meten más en la palabra y empiezan a poner más cuidado en cómo aplicar y en cómo obedecer la palabra de Dios. Pero por otro lado hay otros que empiezan a ser tentados. El momento de la prueba llega también a veces con la tentación. Fíjense que el mismo Jesús, cuando sintió hambre en medio de su ayuno, fue el momento, el diablo no lo cogió en el primer día de ayuno, lo cogió después de 40 días de ayuno, cuando ya el cuerpo desfallecía, cuando ya era una prueba intensa. En ese momento llegó la tentación. Entonces le decía que ante la prueba, algunos se aferran a Dios, algunos ponen más cuidado en obedecer su palabra, pero otros son tentados de diferente manera, tentados sobre todo con la rebelión. Tengo oído personas que cuando la situación se pone difícil, empiezan a pensar, y son pensamientos que se los susurra el diablo al oído, como diciéndole: tanto tú servir al Señor, tanto ir a la iglesia, tanto andar buscando de Dios, tanto andar leyendo Biblia, y mira lo que te pasó, mira la circunstancia, la adversidad que estás viviendo. Y entonces la persona se ve tentada a dejar de hacer las cosas como sabe que Dios espera que las haga. Y decir: no, ya yo no voy a seguir esperando a Dios, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Son dos formas diferentes de afrontar la prueba. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que las pruebas siempre van a estar llegando a nuestra vida. Yo cuando era niño pensaba que uno se graduaba de las pruebas. Yo decía: bueno, ya me tocó vivir una prueba, ya pasé la prueba, pasé el sufrimiento, pasé el dolor, salí aprobado, entonces ya no más prueba, ahora va a ser un camino de rosas, un camino de bendición, todo bello. Eso pensaba cuando estaba pelado, se los confieso, cuando tenía 14, 15 años. Yo decía: bueno, ya pasé una prueba, ya ahora. Y yo pensaba que uno se graduaba de las pruebas, pero después de 30 y tantos años de caminar con el Señor, me he dado cuenta de que uno vive pruebas, pues vive momentos de todo bien, todo tranquilidad, pero cada cierto tiempo, como de manera cíclica, el Señor nos permite pasar por diversas pruebas. Por eso Santiago en su epístola escribe: tengan por sumo gozo cuando estén viviendo diversas pruebas. De manera que las pruebas son necesarias. Aunque no nos gustan, las pruebas son buenas. Y uno con la madurez cristiana, ya después de 30 y tantos años, era el colmo que no fuera así, y uno con la madurez cristiana aprende aún a darle gracias al Señor por la prueba. Mi esposa es testigo que en medio de la prueba que el Señor nos permitió pasar, una de las cosas que hice fue decirle: Señor, gracias por esta dificultad que estoy viviendo. Gracias por esta prueba. ¿Sabe? Eso es producto de haber entendido del carácter de Dios y poder decirle: Señor, gracias por este dolor que estoy experimentando. Aunque no lo entiendo, porque aún hay cosas que no entiendo, he aprendido a vivirlas y a sacarle provecho a las pruebas para mi vida espiritual. En medio de esta prueba varias veces tuve que levantar a mi esposa
porque ser cabeza no es simplemente pararse a mandar y dar órdenes. Ser cabeza también es ser el sacerdote, ser el líder y guía espiritual de nuestra mujer. Y en medio de esta dificultad y de este dolor tuve que muchas veces levantarla a ella, tuve que ayudarla a mantener su fe, tuve que dirigirla un poquito, enderezarla un poquito en algunos de sus pensamientos. Eso es ser el sacerdote de la casa. Aunque yo también estaba sufriendo, aunque yo también estaba pasando por la dificultad, tuve muchas veces que levantarla a ella. Y en esos momentos Dios me recordaba tantas veces que he vivido pruebas y ninguna el Señor me ha dejado enterrado en ellas, sino que vez tras vez el Señor me ha levantado. Y el Señor en medio de esa dificultad me recordaba todas las veces que Él me había levantado. Y uno de esos días, el día, digamos, donde más apretó la situación, el Señor empieza a hablarme acerca de esto que les dije, por eso puse el título a ese mensaje. Empieza a hacerme un llamado a la confianza. Empieza a hacerme un llamado a esas tres cosas que le dije del mensaje. Permanecer, ¿cuántos lo recuerdan? Permanecer, depender y confiar. Y me di cuenta que ante las dificultades, como le decía, algunos tienen la tentación de hacer las cosas a su manera, de apartarse un poquito del consejo de Dios. Pero yo le decía a mi esposa, ya soy totalmente dependiente de Dios. Son 30 y pico de años de mi vida en las que cada dificultad la he enfrentado de la mano de Dios. Y aunque quisiera, le decía yo a mi esposa, es que ya yo que quisiera ya no puedo soltarme, ya yo no sé hacer las cosas de otra manera. Y hoy quiero transmitirles a ustedes esa necesidad de permanecer, de depender y confiar en el Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan. Ya sea que tenga la Biblia en papel o que la tenga en el celular, es bueno abrirla. Incluso en el celular uno puede subrayar y todas esas cosas. Evangelio según San Juan en el capítulo 15, en los versículos del 4 al 7. Le voy a pedir que en la lectura usted ponga atención a algunas palabras que se repiten, pero de manera especial los verbos. ¿Sabe? En la Biblia usted encuentra, los verbos indican acción. Si usted quiere saber qué es lo que a usted le toca hacer, mire esos verbos. ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Qué me corresponde hacer a mí? Dios hace todo, pero hay una parte que me toca hacer a mí. Mire los verbos y mire ese verbo que se repite a lo largo de estos versículos. Incluso si usted sigue leyendo versículo 8, versículo 9, usted va a ver que ese mismo verbo se repite una y otra vez. Entonces vamos a leer prestando atención a esos detalles. Versículo 4, ¿cuál es el primer verbo que aparece ahí? ¿Qué dice? Permanecer. Eso es un verbo. Permaneced, ¿cierto? ¿Permaneced en qué? En mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino que permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, dice él, vosotros los pámpanos. El que ¿qué? Permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no ¿qué? Permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si que permanecéis en mí y mis palabras que permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos pusieron atención al verbo que se repite una y otra vez? ¿Cuál es el verbo que se repite una y otra vez? Permanecer. Permanecer.
voy a mirar cuántas veces se repite. Nada más en el versículo 4 aparece 1, 2, 3 veces. Solo en el versículo 4 aparece 3 veces. Versículo 5, a ver, 4, 5, 6, 7 veces en 4 versículos. Un verbo que nos está indicando algo que tenemos que hacer. Ahora, es una alegoría. Jesús está enseñándole a sus discípulos a través de una alegoría. Y en esa alegoría encontramos unos personajes. ¿Cuáles son los personajes que intervienen? Interviene la vid. ¿Usted sabe qué es la vid? La planta, ¿cierto? La planta de uva. ¿Cuál es el otro que interviene? ¿Qué otro personaje aparece ahí? La vid y ¿qué? Los pámpanos. ¿Sabe cuáles son los pámpanos? Los cogollitos. Bueno, en biología se le llama primordios apicales. Pero nosotros le decimos los cogollitos, ya usted sabe cuáles son. Los primordios verdecitos que están en la puntica de la planta. Entonces dice que está la vid, dice que están los pámpanos, y como es una alegoría, la misma palabra nos muestra quién es la vid y quiénes son los pámpanos. ¿Quién es la vid? La vid es la planta, ¿verdad? Pero ¿a quién representa la vid? Al Señor. ¿Y los pámpanos a quién representan? A nosotros. Y nos está hablando de una relación entre la vid y los pámpanos, lo cual alegoriza la relación entre quién y quién, entre Dios y nosotros. Y el verbo nos está diciendo en esa relación qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en esa relación entre Dios y nosotros? Permanecer. Permanecer. ¿Por qué hay la necesidad de permanecer? Le decía que cuando a veces llegan las pruebas, que pueden ser de diferente índole, a veces creemos que la prueba es nada más la escasez. Déjeme decirle que a veces la abundancia es una prueba más difícil que la escasez. Creemos a veces que la prueba es la humillación. Déjeme decirle que a veces la exaltación es una prueba más difícil. Hay más gente que se desvía cuando Dios los exalta que cuando Dios los humilla. Hay más gente que se desvía cuando Dios les da abundancia que gente en la que se desvía cuando Dios les trae escasez. La prueba nos hace muchas veces separarnos de Dios, y por eso Dios nos hace el imperativo de permanecer en Él. Dice el versículo 4, permanezcan ¿en quién? En mí y yo en vosotros. Y no significa que Jesús se esté dando una orden a Él mismo y yo voy a permanecer en vosotros. No. Nos dice lo mismo, permanezcan en mí, y cuando dice y yo en vosotros, significa y asegúrense de que yo, o sea, de que Jesús permanezca en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces este texto nos indica una relación, así como la relación de la planta con el pámpano, así es la relación de Dios con nosotros. ¿Y cómo debe ser esa relación? Debe ser una relación íntima, debe ser una relación vital y debe ser una relación permanente, no una relación intermitente. El pámpano no puede decir, estoy un tiempito aquí en la vid y otro tiempito me despego. No, debe permanecer. ¿Cuántos están de acuerdo? Este tipo de relación con el Señor debe existir en tiempos de crisis y debe existir en tiempos de paz. Debe existir cuando hay prueba y debe existir cuando todo está bajo control. Debe existir en los momentos buenos y debe existir ¿qué? Yo no le digo momentos malos. ¿Sabe por qué ya no digo momentos malos? Porque la palabra dice que a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas nos ayudan a. Entonces yo lo divido en tiempos buenos y tiempos difíciles.
Porque eso que llamamos malo en realidad son tiempos difíciles. Porque todo eso Dios lo convierte en bendición para nuestras vidas. Tanto en los momentos buenos como en los tiempos difíciles debe haber entre nosotros y Dios una relación íntima, vital y permanente. Entonces vale la pena preguntarnos, cuestionarnos, ¿cómo estamos enfrentando nuestros momentos de prueba? ¿Será que esos momentos de prueba me están llevando a una mayor intimidad con el Señor? ¿Será que esos momentos o en esos momentos de prueba, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de llanto, me estoy parando en la roca firme que es el Señor? ¿O de pronto estoy empezando a mirar otras opciones? ¿Será que en esos momentos de prueba estoy tomando decisiones espirituales, decisiones en obediencia a la palabra de Dios, o estoy considerando probar, hacer las cosas a la manera del mundo, hacer las cosas a mi manera? ¿Será que en medio de esos momentos de prueba he empezado a pensar, bueno, ya probé como dice el Señor, ahora voy a probar como dice el mundo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Le estamos creyendo más a un diagnóstico que al Señor? ¿Será que el saldo de mi cuenta, cuando yo meto la tarjeta y miro el saldo de la cuenta, está determinando el tamaño de mis sueños? ¿Será que el saldo de mi cuenta está determinando el trato que yo le voy a dar a mi esposa y a mis hijos? Yo no he visto a gente que es así, que cuando meten la tarjeta en el cajero y miran el saldo, eso determina si van a estar felices o van a estar tristes. Si el saldo está alto, llegan felices a la casa, mejor dicho, llevan cosas. Si ese día vendió, si ese día le fue bien, pero cuando el saldo está bajito o cuando las ventas bajaron, llegan a la casa que quieren tirar piedras. Y la mujer y los hijos tienen que salir a esconderse debajo de la cama. ¿Cómo estamos llevando nuestros momentos de prueba? ¿Será que nuestro problema nos está alejando o por el contrario nos está acercando a Dios? Yo creo que la prueba debe acercarme a Dios. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Como le decía, una relación íntima. ¿Qué caracteriza una relación íntima? ¿Cuál es la relación más íntima que tenemos nosotros? La relación más íntima que yo tengo es con mi esposa. Usted con su esposa, con su esposo. Una relación íntima es una relación muy cercana. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Está siendo una relación íntima? ¿Una relación cercana? ¿Qué más caracteriza una relación íntima? Confianza, muy bien dicho. Si yo no confío en ella, no puede haber intimidad. Si ella no confía en mí, no puede haber intimidad. Si nosotros no confiamos, por eso el mensaje se llama ¿qué? Permanecer, depender y confiar. Se llama, a pesar de todo, permanezco, dependo y confío. Una relación íntima o en una relación íntima debe haber una confianza total y absoluta. En una relación íntima todo está abierto, todo está descubierto, es decir, es una relación totalmente transparente. En una relación íntima no hay nada que ocultar. ¿O será que hay áreas de nuestra vida que de pronto estamos ocultándole al Señor? En una relación íntima no hay nada vetado, no, es que estos son mis espacios. Pregúntele a María Angélica si ella se sabe mi cédula. Yo sí me sé la de ella. Ella no se sabe la mía, pero pregúntele si se sabe la clave de mi celular. Con los ojos cerrados lo hace. Y entra. Porque no hay nada
que esconder en una relación de intimidad. Todo está abierto. Y así debe ser nuestra relación con Dios. Lo otro que le decía de este tipo de relación que nos presenta esta alegoría es que es una relación vital. Nos habla de la vid y el pámpano, de la planta y el primordio, o de la mata y el cogollito. Es una relación vital. ¿Cómo así, pastor, que es una relación vital? Es aquello que es indispensable para seguir viviendo. Usted y yo tenemos una relación vital con el aire. Deje de respirar para que vea. Pero no lo vaya a hacer aquí. Tenemos una relación vital con el agua. No podemos hacer como el grupo de Semaná que dice, ¿cómo quisiera poder vivir sin agua? No se puede. La relación entre Dios y nosotros es una relación de vida o muerte. Vida si estoy pegado a Él. Muerte si me separo. ¿Qué le pasa al cogollito verdecito, tiernecito, si yo lo corto, si yo lo separo de la planta? Se seca y se muere. Es una relación vital y es una relación permanente. Por eso el Señor dice, permaneced en mí. Indiferentemente del momento que tú estés viviendo, si tú dejas que la prueba te separe, te secas. Si tú dejas que el dolor, que la soledad, que la enfermedad, que la abundancia, que la exaltación o la humillación, cualquier tipo de prueba te separe del Señor, te secas. Entonces lo que haces es añadirle a tu dificultad un problema más. Ya yo me cansé de esperar a Dios. Una oradera y una oradera, no sé cuántos ayunos, ya cuentan los ayunos, no sé cuántos ayunos, no sé cuántas vigilias, tantos años pidiendo lo mismo. Ya yo me aburrí, ahora lo voy a hacer a mi manera. Entonces le añades algo mucho peor. En medio de esta prueba con mi esposa, le decía, amor, tenemos que tomar una posición unánime, los dos. Tenemos que decidir si ante esto que estamos viviendo vamos a actuar como personas espirituales o vamos a actuar como personas carnales. Y no podemos tampoco, como somos una sola carne, no podemos decir yo voy a actuar como espiritual y tú actúas como carnal o viceversa. No. Tenemos que estar de acuerdo. O vamos a actuar y a proceder como personas espirituales o vamos a actuar y a proceder como personas carnales. Y esa tarde le dije, me acuerdo que ella estaba acostada en la cama, yo estaba parado al lado de ella y estábamos tomados de la mano. Y en ese momento le dije, amor, ya yo no puedo tomar un camino diferente al de la dependencia a Dios. Aún si quisiera, ya no puedo. De 46 años de edad que tengo, 35, 36 años, he vivido enfrentando cada problema y cada dificultad agarrado de la mano del Señor, viviendo lo bueno y lo malo agarrado de la mano del Señor, viviendo la abundancia y la escasez agarrado de la mano del Señor. Si yo me suelto de esa mano, no sé cómo proceder, no sé vivir, ya no conozco otra forma de caminar, me volví dependiente. Por eso el mensaje le puse, a pesar de todo, permanezco, dependo. Miren, yo creo que nunca antes, como en estos días, me di cuenta lo dependiente que soy del Señor, porque uno tiene la tendencia a creerse un poco independiente, pero me di cuenta, yo le decía a María Angélica, si quisiera actuar de otra manera, no sabría. Como si usted quisiera ponerme a caminar en unos tacones de esos que usan las mujeres, unos tacones horrorosos, así como de... Y si usted quisiera ponerme a caminar en eso, no puedo.
Yo no sé cómo las mujeres lo logran, pero yo no podría. Yo le decía, mi amor, no sé actuar de otra manera, no sé pensar de otra manera, no sé vivir de otra manera. Tenemos que actuar como personas espirituales. Y ese día el Señor me afirmaba y me decía, hijo, pase lo que pase, tú permanece. En aquel momento supe cuál era el mensaje. Y le decía a mi esposa ese día, tengo el mensaje, pero no tengo el texto. Y ella me dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Me dijo, busca eso. Me metí en esta porción del Evangelio de Juan. Y el Señor empezó a hablar a mi vida. Y ese día, que fue el más crítico, ese día desde que amaneció hasta que terminó, Dios me hablaba de permanencia, dependencia y confianza. Hace poquito me metieron en el chat de los... Yo me gradué aquí en el Ateneo Moderno, en el año 91. Entonces me encontré con uno de los compañeros y me metió en el chat. Un chat ahí donde están todos. Y esos manes y esas mujeres, porque ya no son pelados, no decir que los pelados. Pelados porque ya no tienen pelo mucho, pero ya pelados no somos. Y eso ponen chistes, escriben locuras, pelean, se echan cosas el uno al otro. Sin embargo, ese día me dio por abrir ese chat, porque casi nunca lo miro. Me dio por abrir ese chat. Y esos mismos que escriben locuras empezaron a mandar versículos bíblicos. Y adivine de qué hablaban esos versículos bíblicos. Hablaban de permanencia, dependencia y confianza. Y yo dije, caramba, hasta las piedras me están hablando. Y entonces ponía música y las canciones que me salían eran dependencia, permanencia y confianza. Ese día fue un bombardeo que hizo Dios a mi vida. En el momento de todos estos días difíciles fue el más fuerte. Y era una manera de Dios recordarme lo que Él espera de mí y lo que Él espera de nosotros. De cada uno de nosotros. Dios espera dependencia, confianza y permanencia. Versículo 4 lo dice claramente. Permaneced en mí. Y nos repite y repite y repite el mismo verbo, permanezcan en mí y yo en vosotros. ¿Y por qué lo dice? Vamos a poner el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto, o sea, nosotros por nuestra cuenta, nosotros aislados de Dios, no podemos llevar fruto por nosotros mismos si no permanecemos. Si no permanecen, ¿qué? ¿Y la vid es quién? Cristo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y mis queridos hermanos, si no permanecemos en el Señor, no hay fruto. Es decir, no hay nada bueno en nuestra vida. No se produce nada bueno, nada productivo. Nada bueno sale cuando nos separamos de Dios. Y si es la dificultad lo que nos está separando, pues mucho peor. Si tú en la prueba decides actuar carnalmente, si tú tratas de solucionar tu problema carnalmente, si en medio de la prueba te alejas, nada bueno va a salir. El fruto sale si el pámpano permanece en la vid. El fruto en tu vida se ve si tú permaneces en Jesús a pesar de lo que sea. Solamente así. Si eso no es así, no hay fruto. Si te pones a tomar decisiones en la prueba, decisiones independientemente de Dios, de manera en consulta con Dios, estás a punto de cometer
tus peores errores. Estás a punto de tomar tus peores decisiones. Una de las pruebas que yo tuve que vivir hace unos años, hace apenas un par de años, fue la de la soledad. Y ustedes lo saben. Y no fue una prueba corta, fue una prueba de años. No fue una prueba fácil, fue una prueba difícil. Y si en esa prueba o en medio de esa prueba yo hubiera decidido apartarme del consejo de Dios y hacer las cosas a mi manera, hubiera cometido los peores errores de mi vida. ¿Usted se imagina cómo estuviera mi vida ahora? Donde yo hubiera actuado de manera inconsulta. Es como si usted tiene un roto en el pantalón y en vez de coserlo, usted le mete la mano y abre más el roto. Así pasa cuando tienes una prueba, una dificultad, un tormento y decides actuar de manera carnal. Y decides actuar apartándote del consejo de Dios. Entonces haces más grande el hueco, haces más grande el daño. Nada bueno sale cuando decidimos actuar de forma inconsulta con Dios. En el versículo 5 nos sigue repitiendo lo mismo, muchas de las cosas que el Señor nos quiere inculcar, la manera de hacerlo es por medio de la repetición. Y en el versículo 5 dice, yo soy la vid. Ahí la alegoría se identifica, dice aquí en este relato, la vid soy yo, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y vuelve y lo dice, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva ¿qué? Mucho fruto, muchas cosas buenas. Y luego hace una sentencia que es aún más fuerte. Dice, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El cristiano que se separa del consejo del Señor es como el nadador que pretende nadar contra la corriente. ¿Sabe? Cuando estaba muchacho, practiqué natación un tiempo. Estuve en la Liga de Natación del Atlántico un tiempo. Y uno, en plena juventud, lleno de vida, fuerte, se le ocurren muchas cosas. Y una de las cosas que una vez me dio fue por nadar en contra de la corriente. La corriente iba para allá y yo quería nadar para acá. Yo no sé si usted alguna vez lo ha hecho. Yo lo hice en aquel momento. ¿Y qué le pasa al nadador que nada contra la corriente? Se cansa, no avanza, tiene fruto, hace un esfuerzo enorme, un esfuerzo completamente improductivo. Me acuerdo que me puse en un río, y el río para allá y yo para acá, y yo daba, y claro, y yo lleno de vida y de fuerza y de juventud, le daba y le daba y le daba duro, y cuando sacaba la cabeza estaba en el mismo punto. Y entonces le voy a dar más duro, y en el mismo punto. Pero como hasta los muchachos se cansan, al poco tiempo ya no solamente no estaba en el mismo punto, sino que iba para atrás. Dice la palabra, separados de mí, nada puedes hacer. Es nadar contra la corriente. Un desgaste inútil. No se alcanza nada. Si crees que actuando de manera carnal, si crees que haciendo como lo hace el mundo vas a conseguir algo, por el contrario, no solamente no llevas fruto, sino que no vas a alcanzar nada. Te vas a desgastar inútilmente, habrás perdido el tiempo. Vas a salir de un fracaso para meterte a otro peor. Y finalmente terminas siendo arrastrado hacia atrás. Las decisiones que se toman sin Dios conducen inevitablemente al desastre, conducen a pérdidas, y muchas de esas pérdidas son irrecuperables. Muchas de esas decisiones dejan cicatrices para toda la vida. Muchas de esas decisiones dejan consecuencias con las que vamos a tener que lidiar
el resto de nuestra existencia en la tierra. Por eso dice la palabra, separados de mí, nada pueden hacer. Y aquí nos muestra un contraste. El que permanece en mí, ¿lleva qué? Mucho fruto. El que está separado de mí, ya después nos los voltea en el versículo 6. Ya no, en el versículo 6 nos los presenta desde el punto de vista negativo. Primero nos dice, el que permanece en mí va a llevar mucho fruto, pero después nos muestra el que no permanece. ¿Qué dice ahí? El versículo 6. El que en mí no permanece, es decir, el que va a actuar de manera independiente, ¿qué dice? Será echado. ¿Cuánto les gusta ser echado fuera? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Y qué pasa con esos que quedan por fuera y se secan? ¿Qué dice ahí? Los recogen. No los recoge el Señor. ¿Quién los recoge? Los recoge el diablo. ¿Y qué hace el diablo con los que recoge? Los va tostando enseguida. Los echan en el fuego y arden. Cuando nos alejamos quedamos a merced del diablo, quedamos sin cobertura, quedamos sin protección y cualquier cosa puede pasar. El versículo 6 nos muestra, bueno, el que simplemente decide no, ya me aburrí de esperar en Dios, ya me aburrí de hacer las cosas como Dios dice, voy a intentar, ya lo probé de esta manera, voy a intentarlo de la otra. Y dice la palabra, el que en mí no permanece será echado fuera. Como el pámpano. Fíjese usted, si usted tiene la vid, es decir, la mata, y el pámpano, es decir, el cogollito, si el pámpano y la vid se separan, ¿a la vid qué le pasa? Sigue viva. Produce más cogollitos. Pero al pámpano, ¿qué le pasa? Se seca, se muere. Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones, no, ya yo ahora lo voy a hacer a mi manera. Dios dice que así, pero ya yo no voy a seguir haciendo esto. Dios sigue siendo Dios. Dios no pierde nada, pero yo me seco y me muero. Pero el versículo 7 nos muestra. Dice que el versículo 7, si permanecéis en mí, léalo sin miedo. Ojo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Vamos a parar ahí. Eso es un condicionante. Dice, si permanecéis en mí. Ese sí es un condicionante. Si permanecéis en mí, ¿y qué más? Y mis palabras permanecen en vosotros. Si eso se cumple, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo a veces suele causar un poco de conflicto, especialmente a los literalistas. Si usted interpreta literalmente, va a tener algunos problemas aquí. Este versículo suele causar dificultad cuando yo le pido algo a Dios y Dios no me lo da. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que le han pedido cosas a Dios y Dios no se las da. Levante la mano para ver si yo soy solo. ¿Cuántas veces le ha pasado? Muchas cosas yo le he pedido a Dios y no me las ha dado y yo he permanecido en Él. Pero ¿qué está diciendo Él ahí? Él nada más dice, si permanecéis en mí. ¿Qué dice además de eso? Y mis palabras permanecen en vosotros. Es más, le cuento, en esta prueba que viví, el Señor no actuó como yo le pedí que actuara. El Señor no me concedió lo que yo le estaba pidiendo. Pastor, ¿y usted sí permaneció en Él? Sí permanecí en Él.
¿Y su esposa también permaneció en él? Sí, permanecimos en él. ¿Y ustedes sí oraron? Sí, oramos. Y adoramos y alabamos. ¿Y de día y de noche, como dice la palabra? Sí, Señor, de día y de noche. ¿Y Dios le concedió? No, Dios no hizo lo que yo le pedí que hiciera. Es más, hace poquito, también mi esposa y yo estuvimos orando fuertemente porque el Señor sanara a la hermana Dula. ¿Cuántos oraron por la hermana Dula? ¿El Señor concedió lo que usted pidió? ¿Qué hizo el Señor? La recogió, la llevó a su presencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo soy literalista, voy a tener un problema serio. Este versículo tiene un condicionante. ¿Cuál es el condicionante? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Permanecer en Él implica que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Usted se acuerda cuando los discípulos le pidieron al Señor que los enseñara a orar? ¿Cuántos recuerdan ese relato en el Evangelio? Cuando los discípulos llegan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos recuerdan la respuesta de Jesús a esa petición? ¿Con qué respondió Jesús a esos discípulos que querían que Él les enseñara a orar? Les enseñó a orar ¿cómo? Ahora no saben. Dígalo fuerte hasta los... El Padre Nuestro. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro, para ver? ¿Cómo dice? Que estás en los cielos. Sígalo. Pare ahí. Después de vénganos tu reino, ¿qué dice? ¿Usted oyó lo que usted dijo? Dice que si permanecemos en nosotros y sus palabras permanecen en nosotros. Cuando Él nos enseñó a orar, en el modelo de oración incluyó una parte. ¿Cómo dice esa parte? Hágase mi voluntad. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Hágase qué? Sígalo. ¿Se lo saben? Todos se lo saben. Ahora, ¿esas palabras permanecen en usted? ¿Cuántos están orando como el Señor nos enseñó a orar? Cuando usted le pide al Señor lo que quiere, ¿usted está incluyendo esa parte? Luego Jesús lo aplicó en su propia vida. Cuando Jesús estaba viviendo su momento de mayor dificultad, ¿cuál fue el momento más duro para Jesús? Cuando ya Él sabía lo que venía. Él se fue a orar y Él aplicó lo que Él mismo enseñó. Él le pidió al Señor. ¿Qué le pidió Jesús al Señor? Si es posible, ¿cierto? Cuando tú le pides al Señor, cuando le pedíamos que sanara a la hermana Dula, Señor, si es posible, llévate ese cáncer. Pero estamos incluyendo esa parte de hágase tu voluntad. Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué siguió en la oración de Jesús después de que Él le pidió al Señor, Señor, yo no quiero ir a la cruz, ¿cierto? A todas luces, Jesús le estaba, cuando le dijo, si es posible pasa de mí esta copa, tradúzcalo en costeño. Señor, yo no quiero la crucificada, el latigazo, yo no quiero. Pero después que dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero después que dijo, mas no se haga si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nosotros estamos incluyendo o no estamos incluyendo esa parte tan importante del modelo de oración que enseñó Jesús. Cuando hacemos nuestras peticiones a Dios,
estamos incluyendo aquella parte donde dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En estos momentos de dificultad que viví, yo le decía, Señor, yo quiero esto, pero si tú haces lo otro, yo lo acepto. Entendiendo que aunque no es lo que yo quiero y aunque no es lo que yo pido, es lo mejor para mí, para mi esposa y para mi familia. Por eso, Señor, yo te pido esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando tu oración está alineada con el querer de Dios, entonces es cuando tú ves que Dios hace lo que tú le pides. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, en medio de la prueba, el dolor nos lleva a pedir cosas que no están acorde a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han hecho oraciones que no están acorde a la voluntad de Dios? Yo sé que son más, nada más levantaron la mano como 4. O me va a decir que a usted cuando le han hecho algo malo, usted no ha pedido que caiga fuego del cielo sobre ese bandido. No me va a decir que no porque no se lo creo. Sí lo ha pedido. Y eso no es acorde a la voluntad de Dios. El Señor hace todo lo que nosotros le pidamos si sus palabras permanecen en nosotros. Por eso muchas veces tenemos que decirle, Señor, sí, como el mismo Jesús lo dijo, Señor, yo quisiera no pasar por la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús le preguntó al Padre si de pronto había otra manera. De pronto ya surgió una nueva alternativa, que ya yo pueda salvar a la humanidad sin tener que aguantarme esos garrotazos. Como Diomedes una vez cuando le hablaban de la muerte decía, de pronto para cuando yo esté viejito ya se habrá inventado la cura para la muerte. Señor, ¿será que hay una opción? ¿Será posible que podamos seguir adelante con nuestro plan de salvar a la humanidad sin que yo muera? Pero después dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es cuando uno ora de esa manera, cuando uno le dice, Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero la salud de esta persona, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros hacemos eso, las palabras de Jesús están permaneciendo en nosotros, porque cuando yo hago eso, yo estoy también declarando que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, que sus caminos son más altos que mis caminos, y por eso le digo, Señor, aunque quiero esto, yo me someto a tu voluntad, aunque te pido esto, yo acepto lo que tú traigas, porque sé que tus pensamientos son superiores a los míos, porque sé que tus caminos son más altos que los míos, porque sé que hagas lo que hagas, todo, absolutamente todo redundará para bien en mi vida, porque yo lo creo. Por eso en nuestra oración nunca debe faltar esa parte donde le digamos al Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero invitarte en esta mañana al altar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer, a depender y a confiar. Yo sé que no es fácil, porque yo lo he vivido. No es fácil confiar cuando todo lo humano parece estar en contra. Cuando todos los diagnósticos y los pronósticos te muestran un desastre. Yo sé que no es fácil permanecer, no es fácil confiar. No es fácil decidir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando las circunstancias nos aprietan,
nos empujan. Amado Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Yo no sé, tal vez hay algunos aquí que están siendo probados en medio de la adversidad. Otros están enfrentando pruebas de abundancia, están siendo probados por la bendición. Otros están siendo de pronto exaltados y esa exaltación los ha tentado hacia el orgullo. Diferentes tipos de pruebas. Diagnósticos médicos, notificaciones de juzgados, pérdidas de bienes, de trabajo, fracasos, derrotas, diferentes situaciones. Y en esos momentos recuerdo, Señor, junto con mi esposa, te dije, Señor, voy a permanecer, voy a depender, voy a confiar, Señor. Recuerdo ese día, fue hace apenas unos días, que el dolor tocaba mi corazón. Tú me hablaste, Señor, a través de una canción del hermano Gilberto Daza que dice: no voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, eres la fuente que me sacia. Padre, y eso quiero hacer, Señor, en este momento, Dios. Si hay hermanos que están siendo probados en la dificultad o en la bendición, Señor, así como hiciste conmigo en ese momento, ayúdales a permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. Yo soy tu hijo que te ama. Padre, en ti pongo mi confianza. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, eres la fuente que me sacia. Dile una vez más a él: no voy a soltarme, Señor. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, eres la fuente que me sacia. Ay, ay, ay. Gracias, Jesús amado, porque podemos confiar plenamente, Señor. Yo te pido, amado Dios, por cada hermano que de pronto ha estado así como un pámpano a punto de secarse, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno, Dios, se pegue de esa vid, Señor. Cada uno, Señor, pueda empezar nuevamente, Señor, y agarrarse, Señor, como el pámpano a la vid, Señor, en una relación íntima, en una relación vital, Señor, en una relación permanente, Dios, no más intermitencia, Señor, sin importar
importar la circunstancia que estemos viviendo, sin importar la dificultad, sin importar el dolor, sin importar la soledad, sin importar nada, Señor, oh Dios, poder permanecer, Señor, poder depender completamente de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, que no podamos dar un paso sin ti, Señor, que no podamos tomar una decisión sin consultarla contigo, Señor. Que antes, Dios, de cualquier cosa, nosotros miremos al cielo y podamos decir: Señor, dirige cada uno de mis pasos, Señor. Como dice Proverbios, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ayúdanos, Señor, no queremos caminar a nuestro arbitrio, no queremos caminar de manera independiente, Señor. Padre, yo sé que mientras camine contigo, Señor, voy a llegar a buen fin, voy a llegar a puerto seguro, Señor Jesús. Padre, porque tus pensamientos para mí no son de derrota, tus pensamientos son de bien y no de mal, Señor. Padre, porque aunque las circunstancias me digan otra cosa, aunque las circunstancias me estén mostrando derrota, pérdida, aunque las circunstancias me estén llevando lejos de lo que yo creía que iba a ser, Señor, yo puedo saber, Dios, que tú no me rescataste para dejarme postrado, Señor. Tú no me rescataste para dejarme avergonzado. Ninguno de los que en ti confían será defraudado, dice la palabra de Dios. Ayúdame, Señor, a confiar, Jesús. Ay, ay, ay. No voy a soltarme de ti. Soy dependiente de tu amor. Eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti. Soy dependiente de tu amor. Eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti. Soy dependiente de tu amor. No puedo caminar, Señor, si no voy contigo, Dios. No puedo andar por mi propia cuenta, Señor. Perdóname si he caminado, Señor, sin consultarte, si he caminado, Señor, apartado. Padre, perdóname, Dios, si tomé decisiones erradas, si tomé decisiones, Dios, sin contar contigo. Perdóname si tomé decisiones en rebelión, Señor. Perdóname si tomé decisiones basadas en circunstancias, basado en la adversidad, Señor. Perdóname, Jesús. Y de ahora en adelante, Señor, yo quiero depender, Señor. Yo quiero estar agarrado de tu mano, Señor Jesús, como un niño camina seguro de la mano de su padre, Señor. Así quiero caminar contigo, Jesús. Así quiero caminar contigo. Yo soy tu hijo, Señor. Tú eres mi padre, Señor Jesús. Yo soy tu hijo, bendito Jesús. Yo soy tu hijo que te ama. Padre, en ti pongo mi confianza. No voy a soltarme de ti. Soy dependiente de tu amor. Eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti. Soy dependiente de tu amor. Eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti. Soy dependiente de tu amor. Eres la fuente que me sacia. Gracias, Padre, por esa confianza en ti, Señor. Padre, yo bendigo Centro Bíblico Rodadero, Jesús. Te pido, mi amado Señor, por cada uno de mis hermanos, iglesia,
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te muestre su favor y su providencia en todo lo que hagas. Señor, bendice Centro Bíblico Rodadero, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén.